Hola a todos, soy yo editando un nuevo video para ustedes. Disfruten mirándolo y espero que aprendan una lección importante de esta historia. Imagina una vasta estepa mongola, donde el cielo cuelga bajo, pesado y gris, como la tapa de plomo de un ataúd, y el horizonte tiembla en el espejismo del calor y el polvo. Aquí, el viento nunca se detiene por completo. A veces aúlla como una bestia herida, a veces susurra antiguas maldiciones, a veces trae el olor a humo de hogueras lejanas, mezclado con sudor de caballo, hierba seca y algo metálico, apenas perceptible. El olor a sangre derramada hace muchos años. En el año 1160, entre piedras desnudas, hierba amarilla escasa, arbustos espinosos y tierra quemada por el sol, nació un niño. Su madre, Joelún, lo dio a luz sin techo sobre su cabeza, sin agua tibia, sin ayuda de parteras. Solo un cuchillo frío en la mano para cortar el cordón umbilical, y su propio grito, mezclado con el primer llanto del niño, que inmediatamente se ahogó en el aullido del viento. Ella sabía, en este mundo un bebé o se convierte en lobo o se convierte en presa de los lobos, y no hay tercera opción. Al niño lo llamaron Temujin, en honor al jefe tártaro que su padre Yesugei había capturado prisionero precisamente ese día. Desde su primer aliento, el destino marcó su sello con sangre, venganza y una voluntad de vivir y de poder casi sobrenatural e indomable. Pero ¿quién podría haber predicho que este niño delgado y silencioso, con ojos en los que ardía un fuego eterno e inextinguible, se convertiría en Gengis Khan? Un hombre cuyo nombre, 8 siglos después, todavía hace que la gente se estremezca, baje la voz, mire a su alrededor y sienta un escalofrío en la espalda, incluso en una habitación cálida. ¿Por qué sus ejecuciones todavía provocan un escalofrío tan profundo, casi físico, cuando se cuentan junto a una hoguera nocturna o en una habitación a media luz? Y lo más importante, ¿por qué detrás de cada una de esas ejecuciones no había solo crueldad ciega, sino una mente fría, calculadora, casi heladora del alma, donde el miedo se convertía en el arma más afilada y más efectiva que la humanidad haya conocido jamás? Las respuestas no están en los actos de venganza mismos, sino en cómo se entrelazaban con traumas infantiles, con traiciones de las personas más cercanas, con el miedo eterno a repetir el pasado y con una sed casi obsesiva e indomable de construir orden en un mundo donde reinaba el caos eterno y la lucha despiadada de todos contra todos. Y créanme, lo más terrible, lo que más hiela la sangre en esta historia, todavía está por venir, porque cada ejecución no era un final, sino solo el comienzo de una nueva ola de terror aún más masiva, aún más aterradora, que se extendía por continentes, dejando tras de sí un desierto de cráneos y cenizas. La infancia de Temujin estuvo impregnada de amargura más profunda de lo que cualquier otro niño de la estepa podía imaginar, incluso en sus peores pesadillas. Su padre, jefe de un pequeño pero orgulloso clan de los Kiat-Borjigin, fue envenenado por los tártaros durante un banquete, cuando el niño apenas tenía 9 años. Temujin estaba a su lado, pequeño pero ya entendiendo demasiado. Vio cómo su padre, un hombre fuerte y de voz potente, de repente se llevó las manos a la garganta, cayó sobre la alfombra retorciéndose en convulsiones, mientras las sonrisas de los invitados se convertían en máscaras de horror, compasión fingida y malicia oculta. El veneno actuaba lentamente, con tormento. Yesugei moría ante los ojos de su hijo, jadeando, intentando decir algo, pero las palabras se ahogaban en la espuma de sus labios. Esta imagen se grabó para siempre en la memoria del niño. La traición llega no con espada en mano, sino con una copa ofrecida, con una sonrisa y una palmada amistosa en el hombro. Tras el funeral, la tribu se apartó de la viuda y sus hijos. Saquearon sus yurtas, se llevaron el ganado, dejaron a mujeres y niños en la estepa para que murieran de hambre, frío y lobos. Joelún, mujer del clan Olkunut, poseía una voluntad de hierro y un espíritu inquebrantable. Recogía raíces, desenterraba ratones y ardillas de madrigueras, pescaba con una red improvisada de crin de caballo, enseñaba a los niños a cazar pequeña caza y a comer corteza de árboles para no morir de hambre. Temujin recordaría para siempre el sabor del hambre,
Es especial cuando el estómago se retuerce en espasmos, la lengua se hincha, las encías sangran y en la boca queda un sabor metálico de su propia sangre por morderse los labios. Recordaba cómo su madre a veces les daba su porción a los niños y se sentaba en la oscuridad, mirando el fuego, llorando en silencio. El conflicto dentro de la familia estalló rápido y cruel. El hermano mayor, Vector, quitaba a los menores la última comida, se burlaba de la madre, golpeaba a los hermanos menores, los amenazaba. La tensión creció durante meses. Un día alcanzó el límite. Temujin y su hermano Khazar acecharon a Vector junto al río y le dispararon con arco. La flecha entró justo en el pecho. Vector cayó de cara al agua y el río se llevó su cuerpo, tiñendo el agua de rojo. Fue la primera sangre derramada por la mano de Temujin y la primera ejecución en su vida, fratricida. La madre no los condenó. Entendía, en la estepa, la debilidad mata más rápido que los logos, y la familia puede convertirse en el enemigo más peligroso si entre sus miembros se interpone el hambre, el poder o el rencor. Este acto dejó en el alma del niño una grieta profunda e incurable. Ahora sabía, incluso las personas más cercanas pueden traicionar si las circunstancias obligan, si la comida se acaba, si el miedo resulta más fuerte que la sangre. Una lección aún más terrible llegó poco después. Los Tayichiut, antiguos aliados del padre, capturaron a Temujin como prisionero. Tenía unos 13 años. Le pusieron un pesado yugo de madera, cangu, como a una bestia, y cada noche lo ataban a un carro. De día arrastraba ese yugo, tropezando, sintiendo cómo la madera se clavaba en el cuello y los hombros, dejando heridas sangrantes. De noche lo vigilaban junto al fuego. Una vez los guardias se durmieron por el cansancio y el kumis bebido. Temujin logró liberarse, se escondió en el río Onguín, respirando a través de una caña mientras los perseguidores pasaban de largo. El agua fría quemaba la piel, los dientes castañeteaban, el cuerpo se entumecía, pero sobrevivió. Esta fuga se convirtió en el punto de inflexión de toda su vida. Comprendió. La confianza es una trampa. La debilidad es sentencia de muerte. Y la supervivencia exige una implacabilidad total hacia uno mismo y hacia los demás. Desde entonces, Temujin comenzó a reunir gente a su alrededor no con promesas de amistad eterna, sino con la promesa de protección y una venganza inexorable e implacable. Juró a sí mismo y a su madre: nadie volverá a humillar a su familia, nadie le quitará lo que es querido. Ese juramento, con el tiempo, se transformó en la Yasa, el gran código de leyes donde el miedo al castigo se convirtió en el fundamento de un nuevo imperio, el más grande, el más organizado y el más terrible que el mundo había conocido hasta entonces. A los 25 años, Temujin ya era conocido como un hombre que no perdona ofensas ni olvida deudas. Se casó con Borte, una muchacha del clan Conjirat, a quien amó a primera vista. Su boda fue modesta, unas pocas ovejas, kumis, canciones bajo las estrellas, promesas susurradas. Pero pronto los Merkit, antiguos enemigos del clan, atacaron el campamento y raptaron a Borte en venganza por derrotas pasadas. Temujin no dudó. Pidió ayuda a su anda, hermano de sangre, Yamuka, y al Wang Togrul, su padre adoptivo. Juntos derrotaron a los Merkit. Devolvieron a Borte, pero estaba embarazada. Nació un niño, Yochi. Desde ese día, en los ojos de la gente y en el corazón del propio Genghis Khan siempre quedó la duda: ¿de quién era hijo? Temujin amaba a Yochi. Lo crió como propio, le dio las mejores armas, los mejores caballos, las mejores armaduras. Pero esa pregunta se convirtió en una espina eterna que más tarde jugaría un papel trágico en el destino del hijo mayor y de toda la familia. Veía cómo otros jefes susurraban a sus espaldas, y eso le quemaba por dentro más que cualquier herida. En 1202, Genghis Khan asestó el primer gran golpe de venganza, contra los tártaros. No fue solo una guerra, sino el cumplimiento del juramento infantil hecho junto al lecho de muerte de su padre. Tras la victoria, ordenó alinear a todos los prisioneros hombres y muchachos en filas largas. Los guerreros tomaban el eje de un carro, la cubo de la rueda, y medían la altura de cada uno arrodillado. Todos cuya cabeza quedara por encima del eje, aproximadamente hasta la cintura de un adulto, debían ser ejecutados inmediatamente. Los niños por debajo del eje vivían, pero a sus madres y hermanas las convertían en esclavas. Imagina la escena bajo el sol abrasador. Miles de personas de rodillas en el polvo, niños llorando, madres gritando y arrancándose los cabellos, intentando cubrir a sus hijos con sus cuerpos,
mientras los guerreros mongoles cumplen la orden con calma, casi mecánicamente. No fue un arrebato de furia, fue un intento de arrancar de raíz el futuro de todo un pueblo. Los tártaros como tribu desaparecieron de la faz de la tierra. Otras tribus no huyeron y comenzaron a susurrar por las noches junto a sus hogueras. Resistir equivale a suicidarse. Esa orden fue la primera piedra en el fundamento del imperio del terror. En 1206, en el Gran Kurultai, Temujin recibió el título de Genghis Khan, Gran Khan de todos los mongoles. Inmediatamente introdujo la yasa, el código de hierro que se convirtió en base de la disciplina y del terror al mismo tiempo. Por robar un caballo, desmembramiento en vida. Por mentir en juicio, pena de muerte. Por adulterio, ejecución de ambos. Por orinar en río, lago o fuego, muerte, porque el agua y el fuego se consideraban elementos sagrados de la naturaleza. Incluso bañarse en un cuerpo de agua abierto sin permiso del jefe se castigaba con muerte. Eso profanaba la fuente de vida de toda la tribu. Imagina un guerrero que, en el fragor de la batalla, agotado por la sed y el polvo, olvidó la regla y hizo lo que había hecho toda su vida. Sus compañeros lo miran con lástima y miedo, sabiendo que en una hora ya no estará vivo. La yasa convirtió al ejército mongol en el más disciplinado, móvil y temible del mundo, pero el precio fue exorbitante. La vida humana se volvió barata si interfería con el orden, la disciplina o los planes del Khan. La ejecución más famosa, la que más hiela la sangre, ocurría en Otrar. En 1218, una caravana comercial mongola llegó a esa rica ciudad en la ruta de la seda. El gobernador Inalchuk, por orden secreta del Shah de Joresm, Muhammad, acusó a los mercaderes de espionaje, saqueó la caravana y ejecutó a casi todos los embajadores. Uno sobreviviente, sangrando, llegó hasta Genghis Khan y lo contó todo. El Khan se enfureció, pero primero envió una nueva embajada exigiendo entregar a Inalchuk y compensar los daños. El Shah Muhammad mató también a esos embajadores y a uno lo afeitó, le cortó la barba y las orejas y lo envió de vuelta como mensaje insultante. Eso fue una declaración de guerra total. Genghis Khan reunió un ejército de 200.000 jinetes y marchó al oeste. Otrar resistió 5 meses. Los habitantes lucharon desesperadamente sabiendo que no habría piedad. Cuando los mongoles finalmente irrumpieron, capturaron vivo a Inalchuk. Lo llevaron a la tienda del Khan. Genghis Khan lo miró largo rato, recordando a los mercaderes y embajadores muertos, la plata saqueada. Luego dio la orden que se convirtió en símbolo de horror por siglos: fundir toda la plata de esa caravana y verterla en los ojos, oídos y garganta del gobernador. Inalchuk murió lentamente, retorciéndose y gritando, hasta que el metal ardiente llenó sus entrañas y se hizo el silencio mortal. No fue crueldad impulsiva, fue un mensaje grabado a fuego en la mente de todos los que lo oyeran. Querías nuestra plata, aquí la tienes, dentro de ti, para siempre. La ciudad de Otrar fue arrasada. A los habitantes los mataron o esclavizaron. Los rumores de la ejecución con plata se extendieron por Joresm más rápido que un incendio en la estepa. Las ciudades comenzaron a abrir sus puertas una tras otra solo para evitar un destino similar. Para prisioneros nobles y traidores, Genghis Khan prefería ejecuciones sin derramar sangre. Los mongoles creían que verter sangre en la tierra profanaba a los espíritus ancestrales y ofendía al cielo azul eterno. A la víctima la envolvían en una gruesa alfombra de fieltro o la colocaban bajo una pesada plataforma de madera. Luego decenas de guerreros subían a la plataforma y organizaban un banquete. Comían carne asada, bebían kumis, cantaban canciones, bailaban al son de tambores. Bajo ellos, la persona moría lentamente por asfixia, fracturas de costillas y hemorragia interna. El caso más trágico, la ejecución de Jamuka. Jamuka era Anda, hermano de sangre de Genghis Khan. Crecieron juntos, juraron amistad eterna, compartieron cama, copa y destino. Pero la sed de poder los separó en bandos opuestos. Cuando capturaron a Jamuka, él mismo pidió morir sin derramar sangre. Genghis Khan, con un peso insoportable en el corazón, accedió. Los guerreros lo envolvieron en una alfombra y lo pisotearon con caballos. Después, el Khan se sentó solo junto al fuego, mirando las llamas, y lloró por primera vez en muchos años. Pero sabía, la traición no se perdona, ni siquiera si viene de la persona más cercana. Las escalas de las ejecuciones crecieron junto con el imperio. En Nishapur, tras la muerte del yerno de Genghis Khan, Toguchar Noyon,
por una flecha de un defensor de la ciudad, el Khan entró en una furia incontrolable. Ordenó destruir Nishapur por completo. Sacaron a los habitantes fuera de las murallas y mataron a todos sin distinción. Hombres, mujeres, niños, ancianos, incluso gatos y perros. Apilaron cráneos en enormes pirámides, una para hombres, otra para mujeres, otra para niños. Esas pirámides permanecieron meses, recordando a cada viajero el precio de la resistencia. En Merv, los habitantes se rindieron, pero uno disparó a un guerrero mongol desde una ventana. Bastó. Quemaron la ciudad, degollaron a los habitantes. En Urgench, los mongoles rompieron la presa e inundaron la ciudad. El agua irrumpió en las calles, se mezcló con sangre, convirtiéndolas en ríos rojos. Regiones enteras de Joresm quedaron despobladas. Según crónicas persas de la época, solo en esa campaña murieron hasta 10 millones de personas, casi la mitad de la población del país. En China, las ejecuciones se volvieron aún más sistemáticas y aterradoras. Las ciudades que se negaban a rendirse eran destruidas por completo. En un caso, obligaban a los prisioneros a cavar enormes fosos y luego los enterraban vivos en esos fosos para crear barricadas de cuerpos. En otro, hervían a espías y jefes obstinados en calderos con aceite o agua hirviendo. Imagina el vapor subiendo sobre el campamento, los gritos que se convierten gradualmente en jadeos y luego en silencio. El arrastre por caballos se aplicaba a desertores y traidores. Ataban al hombre a la cola del caballo más rápido y lo lanzaban al galope por la estepa hasta que del cuerpo no quedaba nada reconocible. Gengis Khan envejecía. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices de innumerables batallas, sus ojos se apagaban por los años vividos y el polvo de los caminos, pero su voluntad seguía siendo de acero. Introdujo el sistema de postas Sham, que permitía a los mensajeros recorrer miles de kilómetros en pocos días. Estableció medidas uniformes de peso y longitud, permitió libertad de culto a todos los súbditos, abrió rutas comerciales desde China hasta Persia y más allá. Pero la base de todo seguía siendo el miedo. Sus hijos, Jochi, Chagatai, Ojedei, Tolui y nietos continuaron las conquistas, pero sin él el imperio comenzó a resquebrajarse. Murió en 1227 durante la campaña contra el reino Tangut de Sisia, ya fuera por una herida recibida en una cacería, ya por una caída de caballo durante una persecución. Su cuerpo fue llevado en secreto de vuelta a Mongolia. A todos los que vieron el cortejo fúnebre o conocieron el lugar de sepultura, los mataron, para que el secreto permaneciera secreto para siempre. ¿Qué quedó después de Gengis Khan? El imperio terrestre continuo más grande de la historia de la humanidad, desde las costas del Océano Pacífico hasta las fronteras de Europa Oriental. Pero el precio fue monstruoso, según diversas estimaciones, de 20 a 40 millones de vidas, una enorme proporción de la población mundial de entonces. Pueblos enteros desaparecieron de los mapas, ciudades se convirtieron en cenizas, ríos cambiaron su curso por presas de cuerpos humanos. Sus ejecuciones nos horrorizan hoy por su crueldad, pero en el siglo XIII eran un instrumento de supervivencia y unión de tribus dispersas en una superpotencia. Y sin embargo, al final queda un regusto amargo, casi insoportable. Gengis Khan quería proteger a su familia, a su pueblo, a su estepa del caos y la traición. Quería construir orden donde reinaba el desorden eterno. Pero la venganza que llevó toda su vida como estandarte engendró un caos nuevo y aún mayor. Su imperio se derrumbó en pocas generaciones, porque el miedo no puede ser fundamento eterno. La verdadera fuerza está en la confianza, en el perdón, en la capacidad de romper el círculo de la violencia, incluso si para ello hay que soltar el dolor más grande de la vida. Esta historia nos enseña una lección simple, pero pesada. Cada elección hecha en ira y sed de venganza deja huella por siglos. La sangre derramada en el siglo XIII todavía nos recuerda que la venganza no trae paz. Solo engendra nuevos vengadores, nuevos rencores, nuevas ejecuciones. Y la verdadera grandeza está en romper ese círculo, incluso si para ello hay que perdonar a quienes te quitaron al padre, a la esposa, al hogar, al futuro. Porque en cada uno de nosotros vive un pequeño Temujin, un niño que lo perdió todo y anhela justicia. La pregunta es solo en quién le permitiremos convertirse, en un Khan cuyo nombre hace temblar al mundo entero, o en un hombre que al final eligió otro camino,
el camino donde el miedo se transforma en esperanza y la sangre en paz.